Shabbat Shalom, bendiciones, Shalom Alejem. En este día quería compartirles un estudio muy significativo de la Torá que tiene que ver mucho con el tema, ¿sí?, del cautiverio, ¿sí?, que sufrió Israel, ¿sí? Israel, nación del norte, Israel, nación del sur, ¿sí? Porque Israel fue dividido. Pero yo quiero centrarme, ¿sí?, un poquito, además de que había, en el tiempo de David, él gobernaba las tribus de Israel, pero en el tiempo de Salomón, su hijo, esas tribus se dividieron, ¿sí?, haciendo la Israel del norte y la Israel del sur. Ahora, vemos que la Israel del sur siempre fue, reinó sobre todo David, reinó sobre Salomón, pero la Israel del norte ya hubo otras personas que estaban reinando. Ahora, con el tema del cautiverio, ¿sí?, nos vamos a meter un poquito, voy a centrar la profecía de Jeremías, ¿sí?, que él habla perfectamente, este profeta, del cautiverio, de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, ¿sí?, de Israel del norte, de las 10 tribus que estaban en el norte, y Israel del sur, que estaban las 2 tribus en el sur, ¿sí? Ahora, primero voy a leer Jeremías, que es lo que el profeta Jeremías habla sobre este tema, ¿sí?, para después introducir otros pasajes bíblicos o otros libros de los cuales también hablan del cautiverio y que podamos buscarlo. Ahora en Jeremías 25 dice así: este es el discurso que fue dirigido a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, el año 4 del reinado de Joaquín, hijo de Josías, el rey de Judá, es decir, el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que Jeremías, el profeta, transmitió a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Hace ya 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, rey, hijo de Amón y rey de Judá, hasta la fecha que me conversa Yahweh y que sin descanso les hablo a ustedes, pero sin que ustedes escuchen. Además, Yahweh sin cesar les ha mandado a sus servidores, los profetas, pero ustedes ni los oyeron ni les hicieron caso. Sus palabras han sido: apártense de su mala senda, de la maldad de sus acciones. Solo así podrán ustedes permanecer en el territorio que Yahweh concedió a ustedes y a sus padres y siempre por siempre. No corran tras otros dioses para servirle y para arrodillarse ante ellos. No me molesten con las obras que hacen sus manos y yo tampoco les haré mal alguno. Pero ustedes se han negado a oírme, dice Yahweh. Más aún me han hecho enojarme con esas obras para su propia desgracia. Por esto así se expresa Yahweh de los ejércitos, ya que ustedes no quisieron oírme. Cuando les hablaba: voy a mandar a buscar a todas las naciones del norte, dice Yahweh, ¿sí?, a mi mayordomo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los echaré contra este país y sus habitantes. Contra las naciones de alrededor los maldeciré y los convertiré para siempre en motivo de espanto, de burla, de vergüenza. Suprimiré de su casa las manifestaciones de alegría y de contento, los cantos del novio y de la novia, el ruido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Todo ese país será saqueado, quedará reducido a un desierto,
Y estas naciones servirían al rey de Babilonia durante 70 años, mas cuando se cumpla este tiempo, castigaré al rey de Babilonia y a su nación por sus crímenes. Castigaré el país de los caldeos, Babilonia, dejándolos abandonados para siempre. Haré que se ejecute con este país todo cuanto he pronunciado en su contra, todo lo que está escrito en este libro, pues también caerán bajo el dominio de otras más poderosas y de grandes reyes, otras naciones, y les pagaré según sus actos, según la obra que hicieron sus manos. Ahora, en Jeremías 25 podemos leer un relato de lo que estaba profetizando, anunciando Jeremías, un profeta dado a las naciones, un profeta que hablaba, ¿sí?, a la tierra de Judá, de lo que iba a suceder, ¿sí? El tema era las consecuencias de que la tierra de Judá, la tierra de Israel, estaba bajo idolatría. Había bastantes consecuencias, bastantes razones por las que sucedió el tema del cautiverio, ¿sí? Una de las razones era que el rey no pagaba durante 3 años, no pagó impuestos, así que estaba deudor de los impuestos con Babilonia. Eso lleva al cautiverio, ¿sí? Lleva al cautiverio total, ¿sí? Y también otro era la idolatría y la injusticia social. Habían varios temas de lo que estaba haciendo que esto suceda, ¿no? Y que Yahweh, que el Todopoderoso, tome este juicio contra Israel, ¿sí? No viene juicio, sino viene primero el pecado y también se obstina en no arrepentirse. Pero si viene el pecado y no hay arrepentimiento, no hay teshuvá, entonces viene el juicio de Yahweh, ¿sí?, del cual estaba hablando el profeta Jeremías, y no solamente eso, sino que estaba anunciando 70 años de cautiverio profetizado que luego se cumplen, ¿sí? Podemos verlo, digamos, en Jeremías 25, como yo les estaba diciendo, pero también podemos verlo, como estuve haciendo algunas anotaciones, que no solamente en Jeremías, sino en otros libros, ¿sí? Es muy importante ver que este cautiverio, este exilio, estaba en varios libros, los vamos a encontrar, la historia. Esto resulta porque fue en tiempo de reyes, ¿sí?, donde habían reyes gobernando, ¿sí?, a las naciones, al Israel del norte y al Israel del sur. Fue el tiempo de, como decía, que no pagaban los impuestos por 3 años a Babilonia, fue el tiempo de que había idolatría, fue el tiempo de una injusticia social, fue el tiempo de muchas cosas que detonaron a que el pueblo de Israel venga el juicio de Yahweh y permita al Todopoderoso traer a una nación extranjera y que los tome cautivos por causa de su pecado, ¿sí? Sean exiliados a una tierra extranjera, ¿sí?, y por 70 años no puedan volver, ¿sí? El pueblo de Israel en ese tiempo comienza la oración de 3 veces al día para volver a la tierra, ¿sí?, a su tierra, para ser escuchado por el Abacadosh. Y Israel, mirando siempre al oriente, a Jerusalén, clamaba al Abacadosh, al Santo de Israel, para ser libertado. Ahora, todo esto de que hablamos, esta historia,
no solamente está en Jeremías 25, sino una palabra profética del profeta Jeremías, que anunciaba ese cautiverio de 70 años que iba a venir sobre Israel por cuanto no escuchaban la voz del profeta, ¿sí? Que les mandaba a hacer teshuvá, a arrepentirse tanto de su idolatría y todo, y luego hablaba también de que se sujeten a esta nación. Y bueno, el pueblo de Israel no ha entendido ninguno de los conceptos, ¿sí? De que hablaba Jeremías, y se volvían contra el profeta Jeremías. Ahora, vemos también en Segunda de Reyes, ¿sí? Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, uno de los libros que vamos a encontrar. Sí, yo voy a hablar algunas notas que tomé de las palabras, ¿sí? De los diferentes libros, que dice, habla de la tierra de Jerusalén, de Judá, Segunda de Reyes 25:1, habla de los 9 años del reinado de Sedequías, después habla del mes 10, ¿sí? A los 10 días del mes, habla que está sitiada hasta el año 11 de Sedequías, la tierra fue tomada por Nabucodonosor de Babilonia. 9 años del reinado de Sedequías, en el mes 10 a los 10 días, lo aclara. Dice que rompieron el muro y rompen el templo, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de este sitiado, de este cautiverio, de esta invasión, ¿sí? Se dice, esta invasión que viene de Babilonia, tierra de los caldeos, un pueblo de los caldeos, un imperio que se levanta ya de una descendencia de Cam, ¿sí? De una descendencia idolátrica total. ¿Sí? Babilonia es, como dice en Apocalipsis, la madre de las rameras, y es una descendencia y que viene de la Torre de Babel. Vemos una descendencia caída, ¿sí? De Cam, de maldición y de confusión. ¿Sí? Confusión, ¿por qué? Porque nunca han querido escuchar la voz de Yahweh y se han desviado tras dioses y tras paganismo total, y se hicieron, a pesar de salir de la descendencia de Noah y de su esposa, Shem, Can y Jafet, de la descendencia de Cam, de maldición, una descendencia que ha sido maldecida, ¿sí? Una descendencia que viene en idolatría, una descendencia que viene en confusión con la Torre de Babel y termina, ¿sí? en tierra de los caldeos con Babilonia, un imperio que se levanta, ¿sí? Como madre de las rameras, y que es un imperio que con mucha fuerza toma cautivo a Israel, porque Israel entra en idolatría, entra en lo que es injusticia social, lo que es no pagar, el rey no pagaba los impuestos al rey de Babilonia. Bueno, y vemos acá que las consecuencias de ser sitiada por el rey Nabucodonosor hace tiempo, ¿sí? Era de romper el muro de Jerusalén, destruyen la destrucción del muro. No solamente hay una destrucción del muro, sino que destruye el templo, ¿sí? Lo más sagrado de Israel era el templo y todo lo que poseía en el templo, que estaba la presencia del Padre Celestial, construida por Salomón. ¿Sí? Algo muy fuerte de lo que ellos se lamentaban. Esa es la palabra justa, la lamentación. Por eso vamos a encontrar todo esto, vamos a encontrarlo en Primera de Crónicas 5:6, Segunda de Reyes 25 del 1 al 3, Jeremías capítulo 25, capítulo 26, Jeremías a partir del 20.
¿sí? 20, 24, 34, muchas partes de Jeremías habla de este exilio, este cautiverio. Seguimos también en Esdras, ¿sí? con el sacerdote Esdras, ¿sí? Un sacerdote que se levanta para la restauración, ¿sí? Para volver al pueblo, ¿sí? Volverlo, ¿sí? Pero cuando ellos volvían, ¿qué es lo que estaba sucediendo tras este exilio? ¿Sí? Y el profeta, el sacerdote Esdras, lo primero que hace es cumplir con una acción tras la situación de esta consecuencia que estaba pasando. Ahora, ¿qué hicieron Babilonia? ¿Qué hizo Babilonia cuando sitia, cuando toma, ¿sí? Cautiva a Israel? Quebraron los caldeos las columnas de bronce, la casa de Yahweh, destruyeron las basas del mar de bronce, las paletas, las espivaleras, no me sale la palabra. Bueno, todo lo que estaba dentro del templo, ¿sí? Sus utensilios y todo lo que tenía como incensarios, oro, plata, las columnas, el mar, las basas, todo lo que estaba, el arca, todo lo que venía del templo, lo destruyeron. ¿Sí? Era muy lamentable lo que este pueblo se había levantado con Israel y lo que han ocasionado. La altura de una columna que eran de 18 codos, un capitel de bronce, la altura del capitel era de 3 codos, todo eso fue destruido, los muros fueron destruidos, el templo fue destruido, no hubo más sacerdotes, más cuanines, donde está en la palabra hebreo. Todo esto vemos que fue el tiempo de los reyes. ¿Sí? Vemos en el tiempo de los reyes que Nabucodonosor toma, ¿sí? a Israel para destrucción. Esto fue aproximadamente, ¿sí? en el año 597 por Nabucodonosor II, ¿sí? Toma Jerusalén, destruye el templo, pone fin a la independencia de los hebreos en el 597 a.C. Este cautiverio, todo esto lo vemos, es un pueblo caldeo, pueblo de Babilonia. Relatado todo esto está en la Torá de Segunda de Reyes, yo les decía, en Jeremías, en Ezequiel también y en Lamentaciones vamos a encontrarlo, lo pueden buscar. Esta fecha está profetizada en Jeremías 25, que se cumple 70 años de cautiverio. ¿Sí? El pueblo de Israel está en un lugar cautivo, en un lugar extranjero, y finaliza en el año 538 a.C., ¿sí? a través de un imperio nuevo que se levanta, que el Padre Celestial levanta, que es el rey de Persia. Ciro, el rey de Persia, se levanta para liberar así a los cautivos de Babilonia y traerlos de vuelta a su tierra natal, ¿sí? Donde el Padre Celestial cumple con esa profecía. Por un tiempo serán abandonados, pero por otro tiempo los voy a traer a redención, a salvación, a liberación, ¿sí? Pero en ese cambio que ellos vuelven, ¿sí? Vemos que cuando ellos vuelven, las consecuencias, dice, de que fue destruido el templo, ¿sí? De que se perdieron los sacrificios, se perdieron todo lo que es los sacerdotes, ya no hubo más templo, no se pudo hacer más expiación por los pecados, ¿sí?
Ahora el pueblo de Israel a través de estos cautiverios, ¿sí? Digamos, Israel del sur por Babilonia, Israel del norte por el rey, mucho antes por Persia. Digamos que el Israel del norte, cuando fue cautivo, lo que pasó, digamos, con las 10 tribus que estaban en el norte, fue la dispersión total de las 10 tribus, donde se han dispersado a todo lo que es Europa, a todo lo que es lo que vendría a ser Italia, Francia, España, y ahí vienen los famosos judíos sefardí, ¿sí? De la época después de Cristóbal Colón, y tanto se va dispersando por todo lo que es Europa, Asia, el Oriente, hasta llegar a las Américas, que es el Nuevo Mundo, hasta los confines de la tierra, hasta donde estamos nosotros, y viene de descendencia a descendencia, y de ahí vienen las tribus dispersas de Israel, y se han mezclado, ¿sí? Y también han colonizado lugares como todo lo que es Europa y todo lo que es Asia, y han llegado a América, y de ahí viene la descendencia de las tribus perdidas de Israel, ¿sí? De las 10 tribus que se han perdido totalmente por las naciones, y ahora inclusive nosotros venimos de descendencia de las tribus perdidas de Israel, de las 10 tribus. Por eso muchos nos volvemos a las raíces y muchos nos volvemos al origen hebreo. ¿Por qué? Porque somos descendencia de las 10 tribus perdidas de Israel, que se han esparcido por las naciones, y tenemos descendencia hebrea. Ahora, como hablamos también, el reino del sur, eso pasó con el reino del norte, totalmente disperso después del cautiverio. Y después del exilio, ellos se dispersaron completamente y se perdió completamente lo que es permanecer en el reino del norte, Israel. Esas 10 tribus que se esparcen por todas las naciones, que vienen de toda la descendencia de todos los pueblos, y venimos a ser nosotros los escogidos, de descendencia a descendencia, ¿sí? Las tribus del norte, el Israel del norte, quedó solamente Yehuda y Benjamín, ahora actualmente en Israel, con las tribus del sur, y ellos fueron los que fueron a Babilonia, y de Babilonia vienen de vuelta a la tierra natal. Ellos pueden volver después de 70 años de ser enjuiciados por la idolatría y tantas cosas que yo nombré, que son el pecado que cometió el pueblo de Israel. Ahora, en Israel del norte, la distribución dispersa por todas las naciones, ¿sí? Que aún Yehudá, Israel actual, está esperando, dice, que las 10 tribus perdidas de Israel se vuelvan. Ahora, Yehudá, Israel actual físicamente, ¿sí? Como nación del sur de Israel antiguo, tiene que saber que Israel de las naciones, las 10 tribus, no van a volver, ¿sí? Esto lo voy diciendo a las naciones. Israel de las 10 tribus no va a volver hasta que no venga el Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Mesías lo que hace es la unidad total de las tribus, con un reinado en la tierra terrenal, en Israel, pero no es en esta Jerusalén humana, física, sino una Jerusalén que viene, como dice en Apocalipsis, del cielo a la tierra, una ciudad totalmente santa. Kadosh significa baja a la tierra de Israel, y ahí va a ser cuando las 12 tribus entren por las puertas de la nueva Jerusalén,
Es una Jerusalén que está en el cielo actualmente y va a bajar a la tierra en el tiempo de la segunda venida del Mesías. Entonces va a venir la reunión de las 12 tribus, donde todas las tribus de las naciones, descendencia de las tribus, entraremos por las 12 puertas, ¿sí?, de la nueva Jerusalén. Esa es la nueva Jerusalén. No es una Jerusalén física, sino es una Jerusalén espiritual que va a estar en lugar de la Jerusalén física que está actual. ¿Sí? La actual es física y como todo lo físico se puede corromper, se puede extraviar, pero la espiritual no se va a corromper ni se va a extraviar y es la madre, ¿sí?, como dice en Apocalipsis, la madre de todos. Así dice la nueva Jerusalén, la ciudad santa que viene del cielo y baja a la tierra, para morar con el Mesías y reinar en la tierra, en Jerusalén. Esa va a ser donde todas las tribus, ¿sí?, de descendencia, las 12 tribus de todas las naciones se van a unir y van a entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, los que pertenecen, ¿sí?, a el linaje y el ADN del Todopoderoso, ¿sí?, de Yuhet Bahai. Todos los que pertenecen a ese ADN, linaje, van a entrar por las puertas, ¿sí?, las 12 puertas de la nueva Jerusalén. Ese es el templo real, ¿sí? Un templo que es eterno, un templo que nunca más va a haber oscuridad y siempre va a estar lleno de luz. Ahora, vemos que las consecuencias de esto, vemos ahora un poquito en el libro de Esdras. El libro de Esdras describe cómo condujo a un grupo de judíos exiliados desde Babilonia a su hogar en Jerusalén. ¿Sí? Viene la restauración con Esdras, ¿sí?, en el exilio para volverlos a traer. Pero además de ser un cuanín, un sacerdote, él se ocupaba de lo que es el calendario, de los tiempos y un montón de cosas morales, ¿sí?, de las leyes. Y les obligó a observar de vuelta la Torá y a limpiar de la comunidad los matrimonios mixtos, ¿sí? En el tiempo del exilio, muchos de los levitas, muchos de los que estaban como Kohanim, se habían mezclado, ¿sí? Hay una cosa muy importante en la Torá que no acepta las mezclas. Bueno, por acá se habían mezclado con extranjeros y los idiomas no eran los mismos, ¿sí? Los idiomas habían cambiado, incluso estaban casados y habían tenido hijos, y el abacado del Padre Celestial les obliga a divorciarse y a abandonar a esos hijos para volverse a el pueblo de Israel, volverse a realmente a purificarse con el idioma hebreo, a purificarse realmente con lo que es de Yahweh, ¿sí?, con lo que era la nación hebrea y no extraviarse con otros países, ¿sí? El reinado de Judá estuvieron exiliados en Babilonia por comienzo de la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II. Finalizó con el edicto del rey de Persia, vemos acá, decir en el 538, que se cumple antes de Cristo, que se cumplen los 70 años de cautiverio para volverse a la tierra natal
con, digamos, la entrada del rey de Siria, el rey Ciro de Persia, que toma a Israel y destruye, digamos, vence a Babilonia, ¿sí? Porque ahí eran reinados que digamos, invadían, había guerras, y bueno, se levanta el reinado de Persia contra el reinado de Babilonia, y al levantarse vence el reinado de Persia con el rey Ciro, y toma a los cautivos de Israel y los vuelve a su tierra, ¿sí? Pero esto era todo algo profético, ¿sí? Profético, como digamos, que se tenía que cumplir, ¿sí? Son profecías. Las profecías son cosas que se cumplen, ¿sí? Palabras escritas o dichas por los profetas que se cumplían. Ahora, el reposo de los judíos, dice, a sus tierras, ellos vuelven. De hecho, han tomado nota de muchas cosas, porque esto es mucha historia, ¿sí? Para contar. En aquel tiempo también los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, subieron contra Jerusalén, la sitiaron, llevaron cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, los guerreros valientes. Total de 10.000 cautivos fueron, ¿sí? Los hebreos, y hubo artesanos. Bueno, habla del rey Joaquín, que lo mataron, mataron a su tío. Bueno, pusieron a otro rey. Bueno, es como que hubo bastante cosas que sucedieron en ese momento, con estas deportaciones, ¿sí? de trasladar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a otro país, a exiliarlo, a sacarlo, a que pierda identidad, ¿sí? Vemos que también hubo varias deportaciones, 597, 586. Vemos también la liberación del rey de Ciro, la vuelta de los judíos de Israel. En Primera Crónica, acá dice el norte, Israel, Efraín, ¿sí? En Efraín, la parte de Efraín es la nación del norte de Israel, le dicen Efraín, actualmente capital de Samaria. Son las 10 tribus. En Judá del sur estaba la capital, era Jerusalén, ¿sí? Jerusalén era. Ahora vemos cuáles fueron una de las consecuencias de todo esto, ¿sí? Porque vemos que hubo cautiverio, que fue profetizado 70 años por su pecado, por su idolatría, por su injusticia social, y vemos que era también por falta de pago de los impuestos del rey por 3 años a Babilonia, pero además era por su idolatría, y que Yahweh había permitido este cautiverio para enderezarlos, para que ellos sufran un castigo, un juicio, durante 70 años ellos sean liberados luego de eso por el rey Ciro. Más, las tribus del norte nunca fueron liberadas porque fueron exiliadas. Una vez que se liberaron, se esparcieron por las naciones y nunca más se volvieron a encontrar, salvo los creyentes. Ahora vemos también la toma de Jerusalén. Vemos que todo esto pasa. Ahora yo quiero hablar un poquito de qué pasó después, ¿sí? Porque ellos mantenían un calendario antiguo, ¿sí? Mantenían lo que eran meses, ¿sí? Días, más que nada el tiempo. Ahora vemos que Yehudá vuelve. Cuando vuelve, ¿sí? Vemos la restitución con Nehemías de los muros, vemos la restitución también con del pueblo de Israel, de los muros de Jerusalén, que se vuelven a restituir con diferentes sacerdotes como Nehemías y como Esdras. Vemos que los apartan también de mujeres extranjeras, y que se vuelven con mujeres hebreas.
Y ahora vemos también que los meses del calendario, ¿sí? Son cambiados, ¿sí? Ahora, Israel bíblicamente mantenía unos meses y ahora, después de venir de Babilonia, algunos meses fueron cambiados sus nombres y venían bastante parecidos a los nombres del Imperio Babilónico, ¿sí? De su calendario, ¿sí? Eso fue un gran cambio, ¿sí? Y yo he anotado algunas cosas más o menos como los meses ahora actualmente de Israel. Nisan, Iyar, Shivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Esbat, Heba, Kislev, Tebet, Tebat, Adar. ¿Sí? Bueno, vemos también en Babilonia, ¿sí? En Babilonia es Tishrei, es el mes séptimo, de septiembre y octubre, pero digamos en 1 Reyes 8:2 vemos que ese nombre en realidad bíblicamente es Etanim, ¿sí? Este nombre se ha cambiado una vez que volvieron del cautiverio, del exilio, pasó a ser Tishrei, ¿sí? El mes séptimo ya no es más Etanim, bíblicamente es Etanim, ahora pasó a ser Tishrei. Ahora, el mes octavo, que está en 1 Reyes 6:38, es Bul para lo que es bíblicamente. Ahora, Israel volviendo, ahora con la influencia de Babilonia, pasó a ser el Sheshva, mes 8. Mes 9, ¿sí? Bíblicamente es Kislev, y eso se mantiene el nombre, pero cambia la Q por la K. El mes 10 es Tebet Tebetz, se mantiene el mismo mes, ¿sí? Cuando pasa en el cautiverio de vuelta, vuelve. Ahora Shevatz, ¿sí? Actualmente Shevatz era Shevatz antes, ahora es Shevatz. Antes Adar sigue siendo Adar, mes 12. Esto lo encontramos en diferentes palabras en Esther 3:13. Ahora, el mes primero, que es el mes de Aviv, ¿sí? Significa primavera, ¿sí? Retoño, primavera, ahora se ha cambiado por Nisan. Ahora, ¿qué vemos? ¿Cómo sabemos que viene de influencia de Babilonia? ¿Por qué? Porque Nisan en Babilonia es Nisannu, ¿sí? Nisannu es en Babilonia y ellos le han cambiado el mes bíblico de Aviv por Nisan, y en Babilonia es Nisannu. Entonces viene una gran influencia de Babilonia, algunos cambios. Sí, eso es lo que quería explicar. Ahora, el mes de 2, que es Siv, está en 1 Reyes 77, que es bíblico, ahora pasó a ser, después de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, en Iyar, Liar, es de abril y mayo. Sivan era antes, sigue siendo Sivan ahora, actualmente. Lo vamos a encontrar en Esther 8:9, ese nombre de bíblico. Tammuz mes 4, encontramos en Ezequiel 8:14. También sigue siendo Tammuz. Ahora en números, el mes de Ab 5 sigue siendo mes Ab. El mes de agosto, Elul, mes 6, Nehemías 6:15, sigue siendo, después del cautiverio, Elul. Bueno, entonces vemos acá, ¿qué vamos a decir? Antes, ¿sí? El mes primero era el mes de Aviv. Ahora, Israel y Judá ha implantado el Rosh Hashanah, cabeza de año, como mes séptimo. ¿Después de qué? Después del cautiverio y del exilio que vienen de Babilonia,
Babilonia tiene un calendario de empezar el tiempo del séptimo. Ahora Israel también tiene el mismo tiempo, dejó lo que es bíblico, ¿sí? En Éxodo, ¿sí? Encontramos en Éxodo 12:2, lo que es bíblico, que empieza el año en el mes de Abib. Bueno, ahora para ellos el Rosh Hashanah del mes séptimo, que ahora en realidad es la fiesta de Yom Teruah, fiesta de la trompeta, es el verdadero mes séptimo, ¿sí? Ellos lo llaman Rosh Hashanah, cabeza de año, ¿sí? Haciendo como si fuera Aviv. Entonces ahí es como un cambio, ¿sí? Estamos viendo cómo han cambiado el primer, lo que es cabeza de año, que es en marzo y abril, cuando empieza la primavera de Israel, marzo y abril, que sería el otoño del occidente, ¿sí? Pero del oriente es marzo y abril. Primavera, mes de Aviv, para ellos eso no es más Rosh Hashanah, no es más cabeza de año. Y para nosotros, bíblicamente, porque los que leemos Torah y hacemos por la Biblia, no hemos perdido porque leemos la Torah y la cumplimos. El tema es cumplir. ¿Sí? No se puede perder el que cumple y el que lee. Entonces, Israel está errando y Judá está errando porque ellos han tomado el mes séptimo, ¿sí? Así que el mes séptimo no se toma como Rosh Hashanah, no se toma como cabeza de año porque el mes séptimo es Yom Teruah, mes de las trompetas, lo dice en Levíticos 23, lo aclara en Levíticos 23 y lo vemos en Éxodo 12:2, que es el tiempo de Aviv, de cuando empieza el año, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Ese era el tiempo del mes primero, mes de primavera. Ahora, si ellos empiezan Rosh Hashanah, Israel, en el mes séptimo, ellos están estando en el mes de otoño, ¿sí? Entonces eso es antibíblico, ellos mismos no están cumpliendo con la Torah. ¿Sí? Esto es algo que Israel tiene que entender, tiene que cumplir con la Torah, volverse a la Torah. Israel y Judá tiene que volverse a la Torah. Ellos saben que bíblicamente en Éxodo 2 el tiempo es de primavera, el mes de Abib, el mes primero. No pueden tomar el mes séptimo cuando es el mes de otoño, una estación de otoño no existe que empiece el año, ¿sí? Eso es antibíblico, anti-Torah. Entonces ahí hay un cambio que yo quiero remarcar, que ellos tras ese cautiverio han tomado cosas de Babilonia, ¿sí? Han tomado cosas de Babilonia, que entonces vemos que el primer mes de la Torah bíblico es el mes de abril. Bueno, yo quiero dejar esta nota así para que entendamos que también después de todo eso, de muchos años, ha venido lo que son estudios, ¿sí? Diferentes orígenes como de la Kabbalah. Vemos, yo los voy a nombrar miticismo, que tienen un montón de cosas como comunidades judías del norte y del sur, ¿sí? Cosas que son tradición, disciplina, esoterismo, miticismo, ¿sí? Hablan de, bueno, la Kabbalah se diferencia en 2, 3 pensamientos. Nace en Europa Occidental, en España, en Italia, en Francia, ¿sí? Entonces tiene un montón de simbolismo, dogmatismo, y también vemos el Talmud, ¿sí? Vemos el Talmud que tiene siglo 3 y 5, ¿sí? Pues ellos escriben por eruditos, viene esto de Babilonia también, ¿sí? Se ha tomado de, digamos, hebreos que están en Babilonia, ¿sí? Y han tomado, y son como el Mishnah y Gemara, ¿sí? La Mishnah y la Gemara son órdenes, dicen, ¿sí? Son tratados talmúdicos, ¿sí? Y muchas cosas de esta van en contra, ¿sí? En contra de enseñanzas bíblicas. Entonces nosotros muchas veces no lo hemos tomado porque van en contra de enseñanzas bíblicas.
Ahora el Zohar viene en un esplendor, siglo XIII, ¿sí? Viene de partes ocultas, ¿sí? Es decir, tienen parte de sabios, ¿sí? Se puede decir que tienen parte de personas rabínicas, escritos de sabios, ellos cuestionan, analizan, hablan un montón de cosas, pero vemos por ejemplo el tema de la Cábala que se han dividido en dos partes de la Cábala. En una parte de la Cábala, que es la parte del simbolismo artificial, y el otro es la Cábala hay dos Kabbalah, ¿sí? Una es simbólica y la otra es dogmática. ¿Sí? Quiere decir que la dogmática habla de sentidos ocultos de la Biblia y la simbólica habla de la gematría, ¿sí? Dentro de la gematría, ¿sí? De que habla de mucho de numerología, mucho de todo lo que es eso, empieza a entrar lo que son las sefirot, lo que es todo lo que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano, ¿sí? En la parte oculta de la numerología, y entra con los estados de tiempo y entra con el tema de se ha mezclado el horóscopo, el ocultismo, y muchas élites, ¿sí? Oscuras han tomado el tema de brujería, por así decirlo, y cosas que por eso hay que separar, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que no pertenecen bíblicamente a la Torah, ¿sí? Si yo digo, saco parte de la Torá, escritos de la Torá, y los pongo en otro libro, ¿sí? Que no es totalmente escrito por, digamos, líderes como eran Moshe o como profetas, ¿no? Nada que son de profetas, ¿sí? Y son sabios que vinieron después, ¿sí? Mucho después. Personas que vienen de la historia judía, ¿sí? Pero no que vienen de una inspiración divina, de los profetas. Entonces vamos a hablar de personas, rabinos, estudiosos, ¿sí? Como pueden ser ahora actualmente, y formar diferentes libros, ¿sí? Incorporarlos para enseñanza, ¿sí? Y digamos ponerlo como enseñanza actual, como apunte, ¿sí? Como apunte para ellos, como un apunte bastante fuerte que los ayuda, como sumando, por así decirlo, de la Torá, que es realmente por profetas inspirado por el Padre Celestial. Ahora, hay una parte del Talmud, yo voy aclarando, que habla sobre los cristianos, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque habla como si fueran que son cerdos, ¿sí? Por el tema de que quizás en un tiempo ellos fueron perseguidos por el catolicismo, por el cristianismo, ¿sí? Y los judíos y fueron muy perseguidos y aún, digamos, amenazados a muerte. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se han basado y se han puesto que están bastante erradas, ¿sí? Y digamos, no se puede no se puede maltratar, por así decirlo, a las personas eh, por llamarse cristianos o por llamarse hebreos o por llamarse según su religión, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad Yahshua, ¿sí? El Mesías que ya vino, que muchos no han reconocido, ¿sí? Pero por profecías bíblicas el Mesías nació en Belén. Si los judíos entienden, el Mesías nacerá en Belén. ¿Sí? Tiene que venir de ese linaje, el linaje de David, y tiene que venir nació en Belén. Entonces todo esto concuerda con el Mesías Yahshua, concuerda con el que supuestamente en el occidente llaman Jesús, y concuerda, el tema es que muchas veces
¿no? Los mismos judíos no han creído en el nacimiento que se llama virginal de Miriam, ¿sí? Muchos no han podido creer de que una mujer, de que el Padre Celestial pueda hacer un milagro sobrenatural y que ella pueda concebir, ¿sí?, de la presencia del Padre Celestial y quedar embarazada y bueno, tener al Mesías y toda una historia que se relata en el Tanaj, que es el nuevo pacto, que ellos han sacado porque no han creído, muchos. Mas Israel y Judá, muchos se han vuelto a sus raíces y han entendido que estas profecías del antiguo pacto están realmente conectadas totalmente, ¿sí?, a Yahshua, a Yeshua, ¿sí?, y digamos al que supuestamente Jesús, que está, digamos, un poquito, voy a hacer otro estudio para los cristianos, ¿sí? Pero ahora estamos hablando más de la parte hebrea israelita y más del tema de por qué estos estudios del Talmud, del Zohar, tienen mucho esoterismo, misticismo, pero por sobre todo hay cosas ocultas, ocultismo. Esas cosas no pertenecen a la Torá bíblicamente y hay muchas cosas que, aun cuando muchos de raíces hebreas, ¿sí?, pueblo de Israel norte, ¿sí?, que está esparcido por las naciones, que es Efraín, que son las 10 tribus perdidas de descendencia, llegan a raíces hebreas, lo primero que hacen también es involucrarse con todo esto de lo que hablamos, de que es el Talmud, el Zohar y la Cábala, creyendo de que es igual, todo es igual, y a veces tienen que estudiar para saber si es igual o no, ¿sí? Estos son libros que no son de intervención divina, espiritual, de la Torá, ¿sí?, de los profetas, ¿sí? Estos son libros aparte, escritos por sabios, judíos, rabínicos. Muchos han estado en Babilonia, muchos han salido del exilio, muchos siguen escribiendo y sí, son personas que, bueno, y que los judíos toman, y los judíos, yo hablo porque es Yehudá, toman esos escritos y los toman para sus enseñanzas propias. Ahora, el tema del calendario, ¿sí? El tema del calendario hay que ver muy bien porque vemos desde la parte de Nehemías y la parte de Esdras, la parte de Noah, ¿sí?, que vemos cómo son el tema del tiempo, del calendario verdadero. El calendario verdadero, actual, si ellos lo han sacado, ¿no?, en todo, en el canon está el profeta Enoch, también están jubileos y libros de Qumran que están dentro actualmente en Israel guardados. Esos libros dictan, el libro jubileo fue dictado por Moisés, el profeta Moisés también, pero no está puesto dentro de la Torá actual. Pero tanto el libro de Enoch como el libro jubileo coinciden, ¿sí? Ahora, vemos también que digamos, el tiempo de antes, los calendarios antiguos, cuando era el tiempo del rey de David, que estaba realmente con los sacerdotes de Sadoc, y cuando hablaba de las 24 guardias de los sacerdotes, de los cuanines, que vendría a ser, vemos todo ese tiempo, el tiempo de Esdras, el tiempo de todo ello que, digamos, manejaban con el mismo calendario. Ahora, el calendario verdadero son de 30 días y 12 meses, ¿sí?, y semanalmente 7 días. Ahora actualmente Israel, después del cautiverio, había perdido su calendario, ¿sí? Israel y Judá vuelve después del exilio de Babilonia totalmente perdido en el tiempo, perdido en la palabra, no tenían la Torá, no tenían nada. Ellos vuelven, ¿sí? Y que vuelven buscando un calendario que vemos a este hombre Hillel, ¿sí?, un fariseo hasídico, un judío hasídico,
¿sí? Nazi, judío jasídico nazi, que viene él a hacer un calendario matemático, sistemático, lunisolar, que es del sol y la luna, ¿sí? Haciendo que encaje, ¿sí? Astronómicamente en los 365 días, ¿sí? Más el verdadero calendario. Hay mucho Israel, judío Israel, que han estudiado en los libros del Qumran, que estaban perdidos, guardados en las cuevas. Ahora lo han sacado en libros jubileos, en otros libros, y han visto que el verdadero calendario tiene 364 días más el tiempo de Josué, ¿sí? Hay tiempo también que dice, habla de la Torá, que habla del tiempo que separó un día y en cuántas horas y tantas cosas que pasan. Se viene del 365 días, ¿sí? Pero siempre se va a mantener lo que es los 30 días de un calendario que actualmente está manipulado, ¿sí? Ni el calendario gregoriano, que es el actual romano, que tiene diferentes días, no tiene 30 días, ni el calendario hebreo total. Ellos no han podido lograr, Israel no ha podido lograr cumplir con su calendario, porque es su calendario primeramente de ellos, porque ellos lo obtuvieron primero antes que nosotros, son nuestros hermanos hebreos, ¿sí? Porque nosotros estamos esparcidos por las naciones, pero son nuestros hermanos, o podemos venir también de su descendencia de Judá, ¿sí? Entonces, nuestros hermanos, pero ellos han perdido lo que es el tema del calendario, ¿sí? Sabiendo de que su calendario verdadero son de 30 días, es estacional, ¿sí? Sabemos que su calendario tiene 30 días por el tiempo de que estuvo el arca de Noé en 5 meses, ¿sí? Habla justo de 170 días y ahí hay una multiplicación de que justo da 5 meses de 30 días. ¿Se entiende? Vemos desde el principio de Génesis que habla al séptimo día de descanso, son 7 días semanales. Y vemos que las guardias, cuando habla del tiempo de David, ¿sí? eran 24 guardias y se dividían en 2 guardias, ¿sí? Por cada mes. Entonces vemos que son 12 meses. Eso para ellos, para Israel judío, le hablo. Ahora le voy a hablar para Israel esparcida las naciones, que vemos en Apocalipsis, cuando habla también de los 12 frutos del árbol de la vida. En eso cada fruto daba un fruto por su mes. Entonces vemos que son 12 meses el año. Entonces cuando vemos en Israel con un calendario de un mes 13 intentando formar un calendario, ¿sí? Bíblico o hebreo, si no han podido lograr el objetivo de volverse completamente a la Torá antigua, primitiva, cuando ellos antes de su cautiverio tenían, ¿sí? Por eso el calendario verdadero, hebreo, bíblico, con los sacerdotes, Juanín, Esdras y Nehemías, y por también el tiempo de Noa, vemos que son el tiempo de Noa, digamos, del arca que estuvo son de 12 meses, un año, no de 13 meses, de 7 días, ¿sí? La semana, y de 30 días el mes. Quiero dejar bien claro todo esto para que Israel, ¿sí? Israel y Judá, que está en Jerusalén, puedan entender el camino también al Abacadosh, al Padre Celestial, y que nosotros, siendo Israel, puede ser también de su descendencia y Judá, porque puede ser, porque muchos vienen de Sefardí y pasan a ser a las naciones. Dice, tanto ese Israel podemos ser nosotros, que nosotros también entendemos este tema y
que ellos se tienen que volver. Israel se tiene que volver a su calendario antiguo. No es de 13 meses. No es de 13 meses. Por eso Hillel se ha equivocado en hacer un calendario sistemático y matemático humano. Ahora, esto muchos saben que va a ser restaurado con el Mesías, porque el Mesías lo sabe todo y lo hace todo. Si va a haber la restauración de todas las cosas con el Mesías, ¿cuándo viene la restauración de todo? Muchos hablan de la restauración. No, yo hablo no sé de la restauración, de la gracia. ¿Sí? De la gracia espiritual de Yahweh, digamos de la gracia de la salvación, de la redención. ¿Sí? Pero la restauración de todas las cosas va a ser cuando el Mesías restaure a todas las tribus, ¿sí? Y ponga a todas las tribus de todas las naciones en Jerusalén y entremos todas las tribus por la nueva Jerusalén que baja del cielo. Esa es la restauración de todas las tribus. Si mientras tanto no va a haber una restauración total, si no va a haber una restauración total, ¿por qué? Porque la restauración total de las tribus, ¿sí? Van a ser unidas cuando Yahshua, el Mesías, haga la restauración de todas las cosas, ¿sí? Y se cumpla lo que es la unidad de todas las tribus en Jerusalén y todas las cosas sean restauradas, porque nunca más va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, ¿sí? Y todas las cosas van a ser restauradas completamente en la era mesiánica, ¿sí? De los 1000 años, en la nueva Jerusalén que baja del cielo, porque esta Jerusalén actual va a pasar por fuego, el Abacadosh, y todo esto va a cambiar, ¿sí? Todo va a ser cambiado y vamos a morar los escogidos y todas las tribus de Israel en la nueva Jerusalén que viene del cielo y va a bajar realmente a la Jerusalén, a donde está actualmente Israel. Bueno, Shalom Alejem, bendiciones. Espero que este estudio o esto sea para las naciones un oír, Shema Israel, de volverse realmente a la Torah completa. ¿Sí? Mira muchísimo Levíticos 23, mira mucho Éxodo 12:2, ¿sí? El principio del año, ¿sí? Y no es Rosh Hashanah, no es séptimo mes, es Abib, es primer mes de Israel, primavera, ¿sí? Marzo y abril de, sean allá, sea en el occidente o el oriente. Para el occidente es otoño, para el oriente es primavera. Ese es el primer mes del año, ¿sí? Su calendario es de 30 días por mes, 364 días, 12 meses, ¿sí? Tenemos que volvernos realmente a la Torah bíblica, ¿sí? Yehudá tiene que entender que la Torah, el canon, todo ellos lo tienen todo ahí guardado en Jerusalén, bajo esos libros también perdidos y bajo el Tanaj, ¿sí? El Tanaj tienen que leerlo porque el Tanaj va a ser lo que ustedes los vuelva completamente a la verdad. Y la verdad los hace libres a todas las naciones. Bendiciones, Yahshua HaMashiach reine, Yahweh Sebaot, el Santo de Israel. Bendiciones, Shalom Alejem, Shabbat Shalom.